Desde la antigüedad se ha resaltado el papel de la educación en el desarrollo del hombre. Si hablamos de los antecedentes de la escuela occidental, nos tenemos que situar en la antigua Grecia, donde la educación de los niños o paideia comenzaba a los 7 años, y alrededor de un maestro, un número de estudiantes comenzaba a recibir sus primeras letras, las operaciones básicas y la escritura. Los maestros empleaban el método memorístico para enseñar a leer, es decir, la repetición y retención de las letras del abecedario y sus combinaciones, con ayudas de cartillas. En lo referente a la escritura, esta se aprendía con la incesante copia o repetición de las palabras, conocidas como planas. A propósito del tema que nos ocupa, el reconocimiento de esas mujeres que nos enseñaron las primeras letras, que nos iniciaron el proceso educativo, algunas veces con métodos poco pedagógicos, porque era la época en que los niños abandonaban a los 5 o 7 años la protección del hogar, porque la madre, cabeza de familia, casi siempre con una descendencia numerosa, carecía de tiempo para la enseñanza de su progenie. Algunas veces el proceso se iniciaba con una experiencia dura, hasta agresiva en otras ocasiones. Luego del abandono del hogar, y también a falta de un preceptor o una institutriz en términos modernos, el escolar se enfrentaba a una didáctica monótona con unas fases secuenciales de letras, sílabas y textos. Era un sistema primario y rudimentario, un método pasivo que excluía cualquier posibilidad de desarrollar la curiosidad y la creatividad. La memoria y la imitación eran los talentos más valorados. A lo anterior se podía sumar lo poco agradable que podría ser la maestra en algunos casos. Sin embargo, en Corozal coincidió un grupo de maestras que tal vez por carecer de hijos nos indujeron con paciencia y interés, hasta maternalmente, en ocasiones, casi siempre en esa experiencia iniciática del aprendizaje. Cabe recordar a las señoritas Estercita Gil, Julia Aldara, María de las Mercedes Vivero, Carolina Vivero Contreras, Irene Mogollón Madrid, entre otras. En Colombia, las primeras escuelas surgen por la necesidad de brindar educación a los descendientes de los españoles. Igualmente, en todo el territorio surge una modalidad de escuela infantil no oficial, dirigida por lo general por instrucción femenina, que se encargaban en lo posible de facilitar la educación básica a los niños de los pueblos y ciudades, debido a la ausencia de jardines y preescolar. El proceso de aprendizaje comenzaba con la ayuda de la cartilla Charry, del pedagogo huilense Justo Víctor Charry, texto aprobado por el Ministerio de Instrucción Pública en 1918 y que se mantuvo vigente hasta 1982. La cartilla se basaba en la combinación del método del silabeo y el fonético, según el sistema pestalozziano. Se sobreentiende que existían cartillas para los diferentes niveles, desde lo que hoy llamaríamos preescolar hasta el quinto elemental. Paralelamente, en algunas instituciones educativas se utilizó un texto llamado Alegría de Leer, creado por un bayuno que se llamaba Evangelista Quintana. De todas maneras, este último texto también tenía
se basaba mejor en el sistema de Pestalozzi. Las seños, como les decíamos cariñosamente, mencionadas, como la mayoría de las maestras de nuestro país, fueron un ejemplo de entrega, algunas laborando en apartadas regiones y que en épocas eran sitios de difícil acceso, especialmente en época de invierno. Es decir, las condiciones eran lamentables y sus salarios eran salarios de miseria. Pese a la educación y la formación del niño, que basado en mandamientos y deberes, a estas inolvidables pioneras le debemos en buena parte lo que hoy somos. A ellas todo el homenaje y toda la recordación posible con todo el afecto. Corozal no fue la excepción, porque allí también existió esta modalidad de educación dirigida por damas con servicio a la comunidad y con mucho amor para la instrucción de la educación inicial. Es de anotar que estas escuelitas en ocasiones poseían como mobiliario una mesita para la seño y unos banquitos para los niños. Por lo anterior, queremos exaltar a todas esas mujeres que con su amor, dedicación y ese don de servicio dedicaron parte de su vida a educar a estas generaciones. Entre ellas tenemos María Venecia Suárez Almanza, Berta Suárez Almanza, Andrea Ilía Ruiz, Julia Quintero Caraballo, Beleazar Mulet Martínez, Ana Aurora de Mulet, Carmen Barrios Hernández, Rosmira Gómez Pérez, Úrsula Canchila, las hermanas Bustillos y Olimpia González, entre otras. Seños, muchas gracias por su enseñanza y dedicación.